¿Cómo estamos llevando todo esto en los grupos de estar con el libro Jesucristo del Señor? ¿Bien? Amén. Es una bendición. Quizás, no sé, tengamos una sorpresa para cuando termine. Sí, pero un poco más de milagro hace falta. Bueno. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio del Reino. Ahí estamos. El Evangelio del Reino. No todos predican o han predicado a través de la historia correctamente. Ahora, correctamente no tiene que ver con una visión subjetiva, sino con lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos marca acerca del evangelio que tenemos que predicar. Yo cuando era chico iba a una iglesia, una denominación que se llama metodista, que ya está casi desapareciendo, tristemente. Pero en Argentina y en toda Latinoamérica se predicaba el evangelio anticatólico. Los evangélicos se empeñaban, y esto es una percepción mía, por tener cierto complejo de inferioridad en atacar a la Iglesia Católica y no predicar lo que realmente tenía que predicar. ¿Por qué hablo de complejo de inferioridad? Para darles un ejemplo, yo me convertí a Cristo hace un poquito más de 50 años y yo iba a la escuela secundaria, una escuela que se llama Superior de Comercio, que está en calle Balcarce, y en los 5 años del turno tarde, que yo sepa, había solo 2 cristianos no católicos. Uno es un pastor de una iglesia bautista que muchos deben conocer, Aldo Martín, y el otro era yo. En un alumnado que imagínense que tendría, no puedo hacer cálculos ahora, pero suponete 120 y tendría 800 alumnos a la tarde, el turno tarde. Había 2 cristianos. Por eso hablo de complejo de inferioridad. En Argentina hubo un quiebre definitivo en el año 85 con la campaña de Carlos Anacondia. Las iglesias venían creciendo, pero después de la campaña de Carlos Anacondia, la iglesia evangélica creció. Hoy algunos están hablando de que la iglesia evangélica o los que se denominan evangélicos, porque hay muchos que se dicen a sí mismos evangélicos y no se reúnen, son entre un 20 y un 30% del país. Estamos hablando de alrededor de entre 8 y 12 millones de personas. Pero en esa época la idea era entrar en una continua controversia con el catolicismo. Controversia que era muy fácil de entablar, porque aún las prácticas vedadas con la palabra eran mucho más profundas. Hoy cierto sector de la Iglesia Católica está abierto a tener una relación con Dios, exceptuando la relación con los santos y con las vírgenes. Y están dispuestos a aceptar, especialmente dentro de los movimientos carismáticos, un evangelio cristocéntrico. Pero esto era un evangelio. El otro evangelio, aparte del evangelio anticatólico, era el evangelio de las ofertas. Que esto también creo que era así porque de alguna manera había que festejar que alguien
se convirtiese. ¿Hay algún matemático aquí, algún economista? Va a saber lo que es la ley de la oferta y la demanda. Es un principio de la economía. Yo no es que sea economista, pero estudié economía durante muchos años. Es que un bien tiene un valor por la cantidad de personas que requieren de ese bien. O sea, por ejemplo, si mucha gente tuviera ganas de tener una silla como esta, la silla no tendría un precio normal, aumentaría porque hay mucha demanda. Y cuando no hay mucha demanda, ¿qué hay? Una oferta importante. ¿Y la oferta importante qué quiere decir? Bajamos el precio para que la gente pueda acceder a un bien que no le interesa. Y esto es el evangelio de las ofertas. Seguir a Cristo no nos cuesta mucho, nos cuesta todo. Y entonces era habitual ver predicadores que digan, ya todo fue hecho, solamente tenés que levantar la mano, ponerte de pie, decir yo quiero y ya la salvación está en tus manos. Y se hacía mucho más barato todo esto. El costo de seguir a Cristo era barato. Y se construyó iglesias donde la moralidad era desastrosa y donde podía haber mucha gente, pero esa gente poco representaba lo que Jesucristo quería. Ahora, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? Ayer hicimos un viaje con mi hermano Willy a ver un grupo en una localidad que se llama, si me acordara, ¿no? Colón, en Buenos Aires. Y estuvimos con una parejita después, al final nos llamaron para poder ir a hablar con ellos. Y había una realidad que después, gracias a Dios, el Espíritu torció, pero uno de ellos quería acercarse a los beneficios de la salvación sin poner su corazón delante de Dios para aceptar las demandas del reino de Dios. Jesús principió su ministerio de otra manera, predicando el evangelio del reino. En Mateo 4:17 Jesús dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, sin anestesia, haciendo de la demanda del evangelio del reino la centralidad de Jesucristo como Rey, Dios como Señor también de todas las cosas, y la necesidad de arrepentirnos de haber manejado nuestra vida como se nos daba la gana y aceptar el reino de Dios que se acerca. Jesús utilizaba medios muy afines para predicar el evangelio. Utilizaba lo que se llaman parábolas. Parábolas son historias, alegorías, cosas que tenían que ver especialmente con el auditorio que tenía, para hacer más comprensible las verdades del reino. Pero de ninguna manera la idea de Jesús era bajar el precio, sino las parábolas ayudaban a que se
profundice las verdades que él estaba enseñando. Debemos entender que el fruto de lo que yo predique tiene que ver con el contenido de lo que yo predico. Si yo comparto lo que a mí se me ocurre, seguramente el fruto no va a ser la conversión de discípulos. Debo aprender de Jesús. Debo aprender de la manera en que Él compartía y las demandas que Él tenía para los que se acercaban. Por supuesto, somos conscientes que el premio por seguir a Cristo es demasiado grande y hermoso como para que tengamos que considerar las demandas como muy onerosas. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que pide todo, que pide lo más importante, la renuncia al manejo de nuestra vida. La renuncia a abrogarnos el derecho a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros podemos tener todo muy clarito, pero ¿cuánto nos cuesta muchas veces aceptar la autoridad, reconocer la autoridad del Evangelio de Jesucristo y reconocer la autoridad en quienes Cristo delega autoridad espiritual? Nos cuesta. Somos rebeldes. En general, hay un dicho que es muy popular en todos y que está en casi todos los idiomas, que es: yo hago lo que se me da la gana. A mí nadie me manda. Y ese es el fruto de la rebeldía que conspira con la posibilidad que yo tengo de caminar en el reino de Dios. Debo entender que el evangelio que voy a predicar tiene que ser un evangelio que se ate fuertemente a lo que es la palabra de Dios. En la Biblia también está el evangelio de los apóstoles, el evangelio que los discípulos de Cristo a posterior de la muerte y la ascensión de Jesús comenzaron a predicar. Y la verdad que hay una diferencia de términos, una diferencia semántica, pero el contenido, los apóstoles cuidaron de no destruirlo ni aguarlo. El apóstol Pedro, en ese maravilloso texto de Hechos 2, pone en escena por primera vez una palabra que después se usaría en todo lo que quedaba del Nuevo Testamento, que es la palabra Kyrios. Y hemos aprendido de qué se trata. Jesús nunca habló de Kyrios. Él hablaba de rey. La palabra de rey era muy afín al pueblo judío. Ellos desde Saúl a esta parte conocían muy bien lo que significaba la palabra rey. La palabra Kyrios era afín al pueblo romano.
pero también contenía una profundidad tan grande. Porque significaba amo, dueño, máxima autoridad, rey, jefe, todo lo que nosotros podemos entender. Determinaba con claridad que a Jesús, a quien ellos habían crucificado, y estoy hablando de los judíos, Dios lo había colocado en el lugar de Señor y Cristo. Me pareció siempre muy interesante que diga Señor y Cristo y no diga Cristo y Señor. Pero, ¿por qué digo esto? Porque históricamente, supuestamente, Él fue primero Cristo y después Señor. Pero el apóstol Pedro habla de una valoración del lugar, el poder, la potestad que fue otorgada al Señor Jesús. Para el pueblo de Israel fue presentado como el Salvador, como el Mesías, pero a toda la humanidad fue presentado como el Kyrios, como el amo, como el dueño, como la máxima autoridad. A partir de este hecho en Pentecostés, relatado en Hechos 2, la salvación llegó también al pueblo romano. Y al salir de los límites de Israel, se convirtió en la salvación para el mundo. El Evangelio de los Apóstoles. Para hacer esto muy visible tuvo que llegar esa tarde, cuando Pedro estaba orando en la azotea y tiene esta visión que vienen de lienzos, animales que para los judíos era inmundo, y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le contesta, Señor, nunca he comido cosa inmunda. Y la voz del cielo le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Ahora, ¿por qué dijo esta voz del cielo esto? Porque cuando Pedro va, antes que Pedro concluya su discurso, Dios santifica a ese grupo de oyentes, llenándolos con el Espíritu Santo, a tal punto que Pedro dijo, ¿qué impiden que estos se bauticen? Fue convencido que iban a ser parte de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dotado como discípulos suyos de discernimiento de espíritu. Entonces, no actuemos neciamente cuando vemos el Espíritu del Señor en algún lugar y lo juzguemos determinados como malo. Porque donde Dios derrama su Espíritu Santo es porque está santificando. Una vez escuché a un obispo católico y cardenal hablando de esto, un hombre lleno del Espíritu Santo, cristocéntrico. No habla nunca ni de vírgenes ni de santos. Ama al Señor profundamente. Y yo como evangélico, la primera actitud, no, pero estos son católicos. O alguna gente del movimiento carismático. No estoy hablando, quiero hacer una aclaración, porque de las expresiones de, por ejemplo, algún iluminado que aparece como esta chica, yo no tengo una opinión abierta sobre esta mujer que parece que hiciera las cosas bien. A mí me preocupa mucho el hecho de que ella tenga una centralidad tan grande que por más que lo diga, quite a Cristo del centro.
Pero hay lugares, movimientos católicos donde aman profundamente al Señor y el Espíritu Santo llega ahí. Tené cuidado de no estar en la silla de Pedro y que el Señor te diga, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Porque eso puede ser así. Uy, el pastor diciendo que los católicos... No estoy diciendo nada. Yo te voy a decir algo. Yo creo que la estructura de la Iglesia Católica está condenada. Pero te voy a decir algo. Creo que la estructura de la Iglesia Evangélica también está condenada. Porque el Señor va a venir a buscar una sola iglesia. Y dice la palabra que habrá un solo pastor y un solo rebaño. ¿Y quiénes van a ser los integrantes de esta gran iglesia? Muy simple. Los que acepten el Evangelio del Reino y se conviertan en discípulos de Cristo. El final de los tiempos no va a encontrar simplemente iglesias unidas por consejos pastorales. Yo agradezco el Consejo Pastoral de Rosario. Agradezco a Dios por él, porque es un ejemplo para todo el país. Yo soy parte de él y veo la comunión que tenemos, el amor como... Pero el Consejo de Pastoral de Rosario no es la visión de unidad que tiene Jesús, que tiene el Señor. La visión de unidad es que habrá un solo pastor y un solo rebaño. ¿O te imaginas esa iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, con Juancito por acá criticando a Pedrito que está por el otro lado? No. Una iglesia unida, en la que el Señor va a venir a buscar. Otra expresión del Evangelio, el Evangelio del Espíritu Santo. El Señor les dio exactamente una directiva. No se vayan de Jerusalén. Yo les estoy diciendo algo. Recibiréis poder y entonces ahí se van a ir. No antes. Nadie tiene poder de Dios para evangelizar a este mundo si el Espíritu Santo no está en ellos. Los discípulos dejaron lugar a que el Espíritu Santo los inspire. Dejaron lugar a que el Espíritu Santo a través de sus bocas y sus corazones predique a Cristo. Siempre me impacta en el último Pentecostés me pidieron que dé una pequeña palabra y yo hablé esto, de cuando Pedro y Juan son librados de la cárcel y las autoridades civiles militares le dicen, muchachos, lo dejamos libre, pero no queremos que hablen más de Cristo. No queremos que hablen más del camino. Y yo me imagino que se habrán mirado entre Pedro y Juan y se habrán reído. Y habrán dicho, ¿estos se creen que nos van a callar? Lo primero que hacen, se juntan con los discípulos y le cuentan todo lo que pasó y oran juntos. Y cuando oran juntos, le piden al Señor, Señor, danos valentía para que con poder hablemos de vos. Mientras tanto, vos ocupate de los milagros. Mientras tanto, vos ocupate de hacer milagros, prodigios, que la gente vea que Jesús está vivo.
Y nosotros vamos a predicar con la valentía del Espíritu Santo el Evangelio. El Evangelio no puede ser predicado sin el Santo Espíritu de Dios. No, es imposible. Ayer estuvimos en una reunión primero y yo no sabía que una persona que estaba allí no era cristiana. Y cuando fui a orar por ella, me extrañó porque Dios me dio una palabra para una persona del mundo. Y yo quería que era una hermana, pero se la di. Y cambió todo. Tenía un rostro adusto, cansado, y después estuvo hasta el final del tiempo de reunión recibiendo lo que Dios le estaba dando. El Espíritu Santo es capaz de mover los resortes dentro del interior de la persona para que sea realmente impactada por el reino de Dios. Hermano, no te creas nada. No te creas nadie. Muchas veces y demasiadas veces queremos manipular a Dios y a su Santo Espíritu. Porque creemos que las cosas se van a resolver con nuestro criterio o alguno va a llegar a Cristo o se va a convertir. Señor, que se encuentre con uno y ¿por qué? ¿Por qué? Yo no le tengo que decir nada al Espíritu Santo de cómo tiene que hacer las cosas. El Espíritu Santo las hace como Él quiere. Y cuando uno da lugar al Santo Espíritu de Dios, se mueve de una manera maravillosa. Este es el Evangelio del Espíritu Santo. ¿Sabés que una persona que es tocada por el Espíritu Santo de Dios, vos le podés decir, es un ejemplo nada más, que se tire desde la punta del monumento, se va a tirar. Si es Dios el que le habla, ¿se entiende? Es una cosa burda la que digo. Pero no tenemos que estar renegando, seguí a Cristo, sí, pero a mí me gusta salir con mujeres que no son mi esposa, por ejemplo, pavadas, ¿no? Que no son pavadas. Digo pavadas que digo yo, no que sean pavadas. Cosas horribles. ¿Por qué? No entendió el reino, el Espíritu no lo tocó. Cuando uno se encuentra con Dios, le pasa lo que le pasó a los discípulos en la pesca milagrosa. Dejándolo todo, le siguieron. Dejaron sus oficios, su trabajo, ¿qué importa? Ya vamos a ver cómo comemos. Este Jesús es digno de seguirle. Hermano, es hora que si no lo has hecho hasta ahora, comiences a dejar lugar al Espíritu Santo en tu vida. Toda tu experiencia, todo tu bagaje de cosas que te han pasado en la vida son para que hagas un paquetito y lo pongas muy lejos en un lugar de los recuerdos, para que de vez en cuando puedas contar un testimonio. Pero no son herramientas para recurrir a la hora de hacer la obra. Me acuerdo de la palabra que recibí el otro día, se la voy a dar. ¿Y sabés qué te va a decir el otro? No te lo va a decir, pero vas a sentir. Esto es maná viejo. Esto no es de hoy. Tiene gusto a rancio, a viejo. El Señor quiere conducirte a que prediques el Evangelio que el Espíritu Santo sabe muy bien comunicar. Abrite a Él. Mirá, estos hombres habían estado 3 años con Jesús caminando y con cientos de experiencia. Mirá, podrían haber dicho, ahora si se presenta un enfermo, ¿te acordás cuando escupió Jesús y sanó al
Si viene un ciego, lo agarro ya, quédate tranquilo que a mí la escupida me sale bien. No. No. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no había nada de valor en esto. Era historias, testimonios que le añadían gracia, pero a la hora de hacer, Señor, acá estoy, ¿qué querés que haga? El Evangelio va a ser propagado por tu Espíritu Santo. No quiero hacer lo que a mí se me ocurra. Las brillantes ideas se guardan para la ciencia, para las cosas de este mundo que están muy buenas. Dios no necesita tus brillantes ideas, necesita la disposición a depender del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo debemos predicar? Y esto es una confrontación entre dos reinos. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay dos reinos. Un reino de las tinieblas y otro reino, que es el reino de la luz. En el reino de las tinieblas el lema es, hago lo que yo quiero. A mí nadie me manda. El reino de la luz es, hago lo que Él quiere. Hago lo que Él quiere. Mi voluntad está sumisa a la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? Es un reino donde la libertad abunda, donde la libertad lo llena todo. El diablo se espanta cuando está con gente que vive el reino de Dios. Porque cuando te acercás en el poder de Dios a reprender un demonio, a liberar a alguien, es tan fácil. A alguno te va a costar más, pero la verdad es que el reino está presente. Ayer estábamos con una situación y cuando yo empecé a orar, dije, uy, esto nos va a llevar. Estamos con mi hermano y resulta que 30 segundos, 20 segundos, el Espíritu Santo liberó a una persona que andá a saber cuántos años estaba con su rencor a su padre, con un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Debemos predicar sabiendo que nuestra predicación es una confrontación entre dos reinos. Por lo tanto, debo tener claridad en el espíritu para establecer esta confrontación. Voy terminando porque ya se hace tarde. Y hoy es el Día del Padre. Feliz día a todos los padres presentes. Y el bautismo según Jesús. Porque la pregunta fuerte es, ¿el bautismo salva? No es un simbolismo, no, el bautismo salva. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los apóstoles siguieron con esta práctica. Así sucedió en Samaria con Felipe, bautizando y transformando y demonios. El bautismo no es un simbolismo, es un hecho espiritual. Nadie que no sea bautizado puede ser edificado. No podemos edificar a alguien que no haya pasado por las aguas del bautismo. El bautismo siempre fue predicado por los apóstoles.
y con la categoría de situación urgente. Siempre lo decimos, el que más tardó en bautizarse fue el apóstol Pablo en Hechos y tardó 3 días. ¿Pero por qué? ¿Por qué es el apuro? Porque alguien que se entrega a Cristo es necesario que rápidamente pase por la puerta. ¿Te imaginas si venís a una reunión y estás una semana en la puerta? Ya voy a entrar. La puerta es para traspasarla rápidamente para entrar a otro lugar. Dios quiere que bauticemos, porque el bautismo es el modo que Dios tiene de concretar la conversión. Está la decisión, pero el apóstol Pablo dijo: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Hay un hecho espiritual en el bautismo. No es un simbolismo. El bautismo es un hecho espiritual que en definitiva va a traer salvación a los que lo reciben. Por eso bautizamos en donde sea. No hace falta ahí, pero hay que ser en la iglesia. No. Yo he bautizado hasta en el mar Mediterráneo. Un día de mucho frío me tuve que meter en el mar. Un frío hacía. En los ríos de Córdoba, en bañeras, en mi casa. ¿Por qué? Lo importante no es el lugar, es que la persona concrete su conversión. Se ha hecho un poco tarde, pero denme 5 minutos más. Debemos ser propagadores del Evangelio del Reino. Y para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y a mí me gustaría, no vamos a pasar al frente porque quizás algunos tienen algunos compromisos familiares, pero sí que aquellos que se sientan necesitados de ser investidos del poder de lo alto para ser propagadores del Evangelio del Reino se pongan de pie en esta mañana.